esos tres ejes fundamentales nos van a dar la regulación arterial. Y en esos tres ejes es donde debemos enfocar nuestro tratamiento. Entonces, la mayor ingesta de sodio, la reducción del riñón, el estrés, alteraciones genéticas, la obesidad, la diabetes, la hiperinsulinemia, el tabaquismo y otros factores actúan mediante estos, aumentando la volemia, aumentando la contractibilidad, la constricción arteriolar, ¿no? Y aumentando las resistencias periféricas o el gasto cardíaco, aumentan la presión arterial. Pero también no es tan simple porque esto es muy complejo. Sin embargo, hay mecanismos celulares integrados para la enfermedad cardiovascular. Y dentro de ellos vamos a poner solo 4 de los factores importantes para hipertensión arterial, ¿no? O para disfunción endotelial: la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes y el tabaquismo. Estos van a producir disfunción endotelial. Y esto va a disminuir la síntesis de óxido nítrico, produciendo más vasoconstricción, aumento de la actividad de la ciclooxigenasa, como con el tromboxano, las prostaglandinas y las prostacindinas. Aumento, la disfunción endotelial va a producir aumento de la inflamación con adhesión de leucocitos, permeabilidad endotelial, aumento de la producción de angiotensina 2, que es importantísima y lo vamos a ver ahora. Y por último, aumento de la endotelina, va a producir vasoconstricción y movilización del calcio. La angiotensina 2 en el sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene una vital importancia, y ya lo vamos a ver ahora debido a que, y solo estoy enfocando esta parte que es la parte mínima, pero esto es mucho más complejo y también es importante en lo que es la generación o la generación de proceso autoinmune e inflamatorio en el COVID. Miren cómo la angiotensina 2 por receptores PIPAR a nivel celular activa el factor nuclear kappa beta y va a producir moléculas de reclutamiento, factor de síntesis tumoral, interleuquina 6 y proteína C reactiva, ¿no? Entonces, esto en la célula muscular lisa, en la célula miocárdica, en la célula cerebral. Y esta angiotensina 2 actúa a niveles diferentes. En el cerebro, produciendo la mayor cantidad de catecolaminas; en el corazón, produciendo fibrosis e inotropismo; a nivel periférico, produciendo vasoconstricción; y a nivel renal, produciendo también disminución, efecto feedback negativo con la renina. Pero ahí no son los únicos lugares, puede estar en otros lugares también, y por eso es importante. Y a nivel endotelial también produciendo fibrosis. Entonces, lo que hace la angiotensina es activar los monocitos. Estas ingresan, ¿no? Y van a producir toda la proliferación, migración, diferenciación celular, fagocitosis, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y nos va a producir lo que es una producción de mediadores proinflamatorios y activación de los sistemas de señalamiento. 2, que en el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a actuar especialmente por unos receptores que le llaman receptor AT1. Y este receptor AT1 produce todos los efectos deleterios propios de la angiotensina 2, ¿no? Y produciendo mayor respuesta inflamatoria, recuerden esto, produciendo más vasoconstricción, que es importante. El sistema renina-angiotensina-aldosterona entonces es importantísimo. Aquí está un esquema muy simple, muy simplificado como para que lo puedan entender. Sin embargo, si nosotros vemos el esquema que actualmente conocemos, esto pues es 100 veces más grande, ¿no? Por lo importante, lo que hace es el angiotensinógeno producido en el hígado, por la renina, producida en el riñón, se convierte en angiotensina 1, y por la enzima convertidora de angiotensina se convierte en angiotensina 2, y va por los receptores AT1 que hemos mencionado, se va a producir la vasoconstricción. Y por el otro lado, hay un sistema contrarregulador que produce por la bradiquinina, que produce la vasodilatación, ¿no? El diagnóstico es importantísimo en lo que es la hipertensión arterial. Y lo que deben tener ustedes en sus competencias, todo estudiante de medicina y personal de salud, es saber tomar adecuadamente la presión arterial.
Son entre 8 y 11 pasos que deberían ustedes tenerlo en mente para tomar adecuadamente la presión arterial. Desde que el paciente permanece sentado cómodamente en un lugar tranquilo, idealmente entre 5 a 10 minutos antes de tomar la presión arterial, que deben registrar 3 mediciones separadas de 2 minutos, de 1 a 2 minutos por lo menos, ¿no? Y principalmente si hay una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio, y sacar un promedio de las mediciones hasta llegar a mediciones adicionales, especialmente en... Y recuerden que cuando tengan un paciente con una arritmia cardíaca o una fibrilación auricular, lo que recomendamos es usar el método auscultatorio manual, no los equipos de control digitales de control de presión arterial, los tensiómetros digitales. En estos van a darte una sobreestimación de la presión arterial y en algunos incluso porque no tienen el software para arritmia cardíaca, para fibrilación, te van a dar datos erróneos. Utilizar un manguito estándar. Recuerden que el tensiómetro que está aquí tiene varias partes. Tiene el brazalete, donde está el manguito, ¿no? O la bolsa insufladora, ¿no? Tamaño estándar, 2/3 del grosor y del total del brazo. Y ahí generalmente utilizamos el de 32 centímetros, pero puedes tener tensiómetros para obesos y también para personas más delgadas, y otro para niños. Tienes el manómetro propiamente dicho, que en este caso sería el de reloj, ¿no? Aneroide, pero hay los otros, los que no necesitan calibración, se autocalibran, y más exactos son los de mercurio. Sin embargo, cuando se rompen, estos contaminan enormemente la naturaleza, es por eso que se está tratando de dejar atrás. Y los otros tensiómetros, que son los digitales, que son generalmente ahora están saliendo mucho mejores, pero también hay que tener otros tensiómetros digitales que no son exactos. Otra de las partes del tensiómetro son los manguitos, los tubos de goma, ¿no? Y la pera insufladora que está en la mano del médico, y la perilla para regular y disminuir la presión en la medición, y el estetoscopio, ¿no? Entonces esas son las partes. Entonces hay que usar un manguito de presión estándar. Recuerden que el brazo debe estar apoyado en la mesa, y si es que tienen a la altura, el puño podría estar a la altura del corazón, con la espalda y el brazo apoyados para evitar incrementos de presión dependientes de la contracción muscular. Hay que emplear el método auscultatorio y en este caso los ruidos de Korokop son importantes. Hacer una medición la primera vez en ambos brazos, y si no hay una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio entre los dos, se les recomienda tomar cualquier brazo. Pero si hay una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio, lo importante es tomar de referencia al brazo que tenga la mayor presión arterial. Por ejemplo, si en el izquierdo tienen 110 o 130, 70, y en el derecho que diga, y en el izquierdo tienen 150, aquí hay una diferencia más de 20 milímetros de mercurio, vuelven a hacer una toma en los dos brazos y comprueban que es esa diferencia, entonces tienen que tomar como referencia el que tiene mayor presión, en este caso el izquierdo, que tenía 150. Entonces esa es la presión real de su paciente, no el de 30, el de 130. Otra de las cosas que tienen que tomar en cuenta aquí es el ortostatismo. ¿Y qué es el ortostatismo? Es la baja de la presión por el cambio de movimiento que se puede producir el paciente. Generalmente lleva a presíncopes o síncopes, o sea, pérdidas de conocimiento. En este caso, lo que ustedes deben hacer es tomar la presión al paciente sentado y después hacerle parar y ponerlo 3 minutos, de 2 a 3 minutos en bipedestación, parado, y ahí tomarle parado la presión arterial. La presión no debe caer más de 10 milímetros de mercurio entre la posición sentada y la posición de bipedestación. Y posteriormente también podemos tomar a nuestros pacientes en posición de cúbito y después en posición de bipedestación. Esto nos va a ayudar a descubrir a los pacientes ortostáticos. Hay que medir la frecuencia cardíaca por palpación del pulso, también los métodos del auscultatorio y el palpatorio, pero hay que también controlar la frecuencia cardíaca. Esos son unos pasos que están
registrados en las sociedades de hipertensión arterial y en las guías de hipertensión arterial. Entonces, no se olviden del reposo, colocar el manguito a la altura del corazón, el manguito debe estar a la altura del corazón, ¿no? Que el paciente, que el manguito esté a 2 o 3 centímetros por encima del pliegue anterior del codo, que el paciente esté sentado con la espalda apoyada en el espaldar, los pies en el suelo, ¿no? El brazo bien apoyado y no apriete el brazo, sea muy delgada. Que el paciente permanezca quieto y que no hable durante la toma de la presión arterial, que mantenga el brazo inmóvil y que no cruce las piernas. Y los ruidos de Korokop, no se olviden que en la auscultación lo primero que escuchan al desinsuflar el manguito es el primer ruido que puedan escuchar, es la fase 5 y esa es la presión arterial sistólica. Y el último es la fase 1 y la presión sistólica, y el último ruido es la fase 5 o la presión diastólica, el último que escuchan. No se olviden también que hay una fase 2 de sonido soplante o susurrante que muchas veces se hace no auscultable, y eso puede ser un espacio sin auscultación y que nos puede hacer confundir. Yo te digo, varios pacientes que tienen 180, 190 de presión sistólica y en 160 desaparece el ruido, los ruidos de Korokop, y en 130 o en 140 comienzan a iniciar. Entonces muchas veces nosotros no insuflamos lo suficiente y podemos llegar en esta fase 2 y decir, bueno, usted está normal, su presión está 138, 140 con 80, y sin embargo el paciente en realidad está 180 con 80, tengan mucho cuidado. Lo importante en la hipertensión arterial y en toda enfermedad cardiovascular es este continuum cardiovascular. ¿Qué es el continuum cardiovascular? Se dice que todos tenemos un factor de riesgo para tener eventos cardiovasculares, quiere decir para tener infartos, para tener embolias cerebrales, derrames cerebrales, accidentes cerebrovasculares, anemas de aorta, la muerte, tenemos riesgo, ¿no? El riesgo bajo es menos del 5%, menos del 7.5%, y el riesgo va incrementando. Los que tienen daño de órgano blanco tienen mayor riesgo, 20%, los que tienen enfermedad clínica, 30%, los que tienen un evento cardiovascular, en este caso, por ejemplo, un infarto, una embolia cerebral, un DCB, tienen 40 hasta 50% mayor de mortalidad y hasta que llega la muerte. Se dice que el tratar la hipertensión arterial disminuye hasta un 25% este riesgo cardiovascular, ¿no? Y este continuum cardiovascular es importante. Ya el doctor Zanchetti, y esta es una diapositiva del doctor Bryce, que es un gran cardiólogo a nivel Perú, el doctor Zanchetti decía que esto del continuum cardiovascular conduce a la intervención temprana en la natural historia de la hipertensión, o sea, debemos tratar más temprano, antes de que se desarrolle el daño de órgano blanco, porque ya es un poco más tarde, o cuando el daño subclínico esté presente. Cuanto más antes tratemos, va a ser mejor. Es lo que nos está diciendo el doctor Zanchetti y lo está resumiendo el doctor Bryce. No te olviden también que en cada paciente que tengamos, especialmente desde el punto de vista cardiovascular, debemos evaluar el riesgo cardiovascular, y esto se hace mediante tablas o esquemas. Cada sociedad tiene sus esquemas. Por ejemplo, la sociedad americana utiliza el Framingham y otro estudio de corte para los hipertensos. La sociedad europea utiliza el SCORE, se llama SCORE, y hay un SCORE para los italianos, para los españoles, para el Reino Unido. La sociedad latinoamericana utilizamos más el Framingham, pero un Framingham que con la escuela colombiana se modificó un poquito nada más, se disminuyó de 10% a 7.5%, y hay otros riesgos de score como el Reynolds y otros. ¿Para qué es importante? Porque te habla del riesgo de morbimortalidad, el riesgo de que tu paciente o tu familiar, tu mamá, tu papá, en este caso tu abuelita, o tus pacientes, tú tienes que evaluar qué riesgo tienen de infarto, y para eso tienes que evaluar varios factores: si tiene colesterol alto, la presión alta, si es diabético, si es mujer, si es varón, si fuma, no fuma, varios factores, si está el PCR elevado, el ácido úrico. Cuando evalúas estos riesgos cardiovasculares, te vas a dar cuenta que cuando tienes un paciente hipertenso, el riesgo de mortalidad cardiovascular
se duplica a partir de los 115,75, ya lo dijo el séptimo reporte del 2003 todavía, y que este riesgo se duplica por cada 20 milímetros de la presión sistólica y 10 milímetros de mercurio que incremente la presión diastólica. Y aquí miren, vamos a tener como siguiente que tiene 115,75 y si es que tiene un riesgo bajo, promedio de 1, y llega a 135,85, para muchos de ustedes dirán, pero todavía no es hipertenso, doctor, no llega a 140,90, pero su riesgo ya se duplicó, porque aumentó 20 milímetros de mercurio en la sistólica, o 10 en la diastólica. Entonces el riesgo se duplica. Y si tiene más de 155, o la diastólica más de 95, se cuadruplica. Y si tiene más de 175 o la diastólica más de 105, es 8 veces más el riesgo. Quiere decir que si tenemos un paciente con más de 170 milímetros de mercurio de presión, es de alto riesgo para tener cualquier evento cardiovascular, inclusive la muerte. Importantísimo entonces tener. La definición de hipertensión arterial no está clara. Ya Sir George Pickering hace mucho tiempo decía que no existe una línea divisoria que separa la hipertensión de la normotensión, pero sí dice y decía, cuanto más bajo, menor es la morbimortalidad. Y esto nos va a explicar por qué es que se cambian tanto las guías. Si vamos a ver guías desde el 2000, desde el 1998, guías del 2002, 2003 y ahora guías del 2018, que son las últimas europeas, y 2017 las norteamericanas, vamos a ver cómo cambian sus niveles para diagnóstico de presión arterial. Pero lo que sí nos dice, y ya nos decía el séptimo reporte dado por los norteamericanos en 2003, que el riesgo cardiovascular comienza a partir de 115,75. Cuanto más tengas presión arterial, más riesgo cardiovascular vas a tener. Cuanto más controles tu presión o disminuyas, menos riesgo de morbimortalidad vas a tener. El 2003, los norteamericanos hacen una gran guía que tuvo vigencia casi hasta el 2018, especialmente en su clasificación, y se llamó el séptimo reporte, JNC7, y puso estos límites de presión arterial, que lo vamos a ver mejor en este gráfico, que es lo mismo. Dijo que es normal si la presión arterial es menos de 120 la sistólica y menos de 80 la diastólica. Es prehipertensión, y es la primera vez que se escuchaba este término de prehipertensión si la presión arterial está en 120 y 139 sistólica y entre 80 y 89 la diastólica. Hipertensión estadio 1, cuando tenemos presión sistólica entre 140 y 159 y 90 a 99. Y estadio 2, el 2003 todavía, como les dije, estadio 2, si tienes más de 160 milímetros de mercurio en la presión sistólica y más de 100 en la diastólica. Esta clasificación actualmente ya está en desuso, pero era muy simple, muy rápido de aprender y servía para todo tipo de personal de salud, incluido médicos generales, estudiantes, ¿no? Y enfermeras y otros. Sin embargo, se dieron cuenta los americanos que esto no servía, mantuvieron en el JNS8, que fue casi 11 años después, y en 2017 hacen una nueva guía donde cambian esta clasificación y la ponen como normal si tienen una presión de 120-80, a lo que era prehipertensión la dividen en dos y dicen una presión elevada, no dicen hipertensión, pero dicen presión elevada, 120 y 129 milímetros de mercurio, y la presión diastólica debe ser menor de 80. Pero si ya tienes una presión diastólica más de 80, hasta 89, o una sistólica más de 130 hasta 139, que para ellos todavía en la anterior guía era prehipertensión, ya en esta le denominan hipertensión estadio 1. Y la hipertensión estadio 2, si sube más de 140 la sistólica o más de 90 la sistólica. Entonces para ellos ahora solo tienen estos dos estadios de hipertensión, pero lo bajan el límite. Antes era más de 160, ahora es más de 140 el estadio 2
y antes la hipertensión más de 100, más de 130, o la diastólica de 80-89. Y si ustedes se dan cuenta, incluso esto se fue muy criticado cuando salió las guías, decimos, pero la mayoría en mi población, y casi 60% de la población con esta clasificación sería hipertenso de la población mundial. ¿Por qué? Porque 120 y 130, o más de 130 y no llega a 140. También hablan un poco de la crisis hipertensiva con una presión mayor de 180-120. En estas guías de hipertensión se dice que la hipertensión arterial es el principal factor de riesgo de mortalidad y discapacidad en el mundo, que estimaciones recientes calculan que en el mundo existe alrededor de casi 900 millones de adultos que tienen presión sistólica de 140 o más, y que la hipertensión arterial está acompañada de enfermedad cardiovascular, de enfermedad vascular cerebral, de insuficiencia cardíaca, y si están estas cuatro, y asociamos la enfermedad renal, que esto representa la segunda causa de muerte prevenible en todos los Estados Unidos. Y esto solo está después del tabaquismo, que es la primera causa. Recuerden que las guías también enfatizan que conforme la población va envejeciendo, la prevalencia de hipertensión aumenta. Y se dice que en mayores de 75 años, el 79% de los hombres y el 85% de las mujeres tienen presión alta o tienen diagnóstico de hipertensión. Y con ello, todas las complicaciones que hemos estado mencionando. Y también hablan de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular que son comunes en los pacientes con hipertensión, o esas comorbilidades que hacen que este paciente se complique más. Hay factores modificables, como es el tabaquismo, tanto el tabaquismo activo como el pasivo, la diabetes, la dislipidemia o la hipercolesterolemia, la obesidad y el sobrepeso, la inactividad física o el bajo o la baja actividad física, low fitness, o una dieta no saludable. Pero todos estos factores de riesgo nosotros podemos modificarlos. Podemos dejar o decir al paciente y hacer que deje de fumar, que no esté expuesto al cigarrillo, los hipertensos pasivos, los fumadores pasivos, que controle su diabetes, que baje o controle su colesterol, que baje de peso, que haga más actividad física y que coma dieta más saludable. Pero hay otros factores de riesgo que son más difíciles de cambiar, como la insuficiencia renal, el bajo nivel socioeconómico, lo mejor que sean los digitales de última generación y no sean de muñeca, que sean de brazo. Y lo que deben hacer en estos pacientes es hacerles chequear la presión o que se tomen la presión, lo mejor que sean los digitales de última generación durante una semana. Y eso les va a ayudar a hacer un promedio de todas sus presiones y a ver cómo se comporta. Puede ser apenas se levanten entre las 6 y 7 de la mañana sin hacer mayor actividad física, que se tomen la presión y con una diferencia de 2 minutos se vuelvan a tomar y anoten cuánto estaba. Y en la noche para acostarse o a las 6, 7 de la noche otro control para ver cómo amanecen y cómo terminan el día con sus presiones arteriales. Los norteamericanos también dicen que para realizar una categorización correcta de la presión arterial es altamente recomendado basarse en promedio de las más de 2 lecturas obtenidas en más de 2 ocasiones. Y que la automonitorización de las presiones arteriales, o sea, las presiones arteriales tomadas en domicilio, son para confirmar el diagnóstico de hipertensión, así como para ver si hay modificaciones en su tratamiento. Y también hacen una diferenciación en que no se olviden que si ustedes se encuentran en su consultorio presiones más de 140-90, quiere decir que el hipertenso no está controlado. Y si en la casa, por ejemplo, sus pacientes o ustedes en su casa, a sus papás, a sus abuelitos le controlan la presión y es hipertenso y está más de 135-85, no está tampoco controlado, y en la noche más de 120-70. Entonces, los europeos tampoco se quedaron atrás, y los europeos tienen una clasificación diferente a los norteamericanos,
El 2002 dan una clasificación importante de presión arterial y es un año antes que los norteamericanos en el 2003, y estos europeos hacen sus nuevas guías el 2013 y las últimas este 2018, en base a todos los cambios y los estudios que han podido recopilar a nivel mundial y especialmente en Europa que se hicieron. ¿Y ellos cómo clasifican los europeos? Un poco más complejo, pero puedes tomar cualquiera de los dos. Esto es la clasificación de los europeos que está vigente hasta la fecha desde el 2002. Dice que la presión óptima de un paciente debe ser menos de 120/80. Y repito, ya lo dije anteriormente, que la presión se debe mencionar así, completa, 120/80, no es 12/8. Y debemos quitar en nuestra población, en nuestros familiares, que traten de mencionar 12/8, 11/8, 9/8, 6/8, 15/8, o 15/12, 15/10, 15/11. ¿Por qué? Porque no es lo correcto. Se dice que la presión normal para los europeos, la clasificación dice que va de 120 a 121 y la diastólica de 80 a 84, normal. Para los norteamericanos esto ya sería elevada. Para los europeos entonces óptima, normal, normal alta, entre 130 a 139 y de 85 a 89. Para los norteamericanos esto ya sería hipertensión estadio 1, principalmente por los dos. E incluso la normal ya sería estadio 1 porque está de 80 a 84. Pero los europeos dicen óptima, normal, normal alta, hipertensión estadio 1, cuando va de 140 a 159 la sistólica y de 90 a 99 la diastólica. Estadio 2, si va de 160 a 179 o más de 100 a 109 la diastólica. Y estadio 3, cuando va más de 180 milímetros de mercurio la sistólica y más de 110 la diastólica. Y también hacen énfasis de la hipertensión sistólica aislada. Cualquier paciente que pase de 140 la sistólica, aunque la diastólica tenga menos de 90, se considera hipertenso sistólico aislado. Y puedes tener pacientes con 180/80, por ejemplo, ¿no? Que son frecuentes. Entonces, miren, lo hacen un poco más complejo, pero también a veces decimos más completo. Sin embargo, esto puede ser que cambie. Entonces, no, los europeos óptima, normal alta, estadio 1, estadio 2, estadio 3 y la hipertensión sistólica aislada. También los europeos hablan de que hay que hacer mediciones repetidas en una consulta. Los americanos decían 2. Acá dice, en cada visita, los europeos al menos 3 veces debes tomar la presión, separadas con un tiempo de 1 a 2 minutos entre cada toma, ¿no? Y al menos para hacer el diagnóstico debe ser en 2 visitas diferentes a tu consultorio. O sea que debes tomarle en 2 oportunidades diferentes. Y en cada oportunidad 3 veces. Para obtener el promedio de las 2 tomas de cada visita, ¿no? Pero cuando sea muy alta, en estos ya no vas a necesitar, porque esto ya es diagnóstico de hipertensión, o sea, cuando es más de 160, 110. Hacen énfasis también los europeos en el MAPA y en el AMPA que le estamos diciendo, que es el monitoreo ambulatorio en domicilio de la presión arterial, tanto para el diagnóstico y para descartar hipertensión de bata blanca, aquellos pacientes que se ponen nerviosos en el consultorio y tienen presiones más altas. O también lo contrario, para aquellos pacientes que tienen hipertensión enmascarada, aquellos que tienen la presión controlada cuando van a tu consultorio, pero cuando traen sus controles de la casa, están altos. Doctor, siempre tengo dolores de cabeza, en las noches me vienen dolores de cabeza, me tomo y están altas. Pero llegan a tu consultorio y los tienes bajas. Entonces no se olviden de la hipertensión enmascarada. Y hacen también un énfasis que es cada cuánto debes tomar la presión arterial a un paciente que todavía no diagnosticas de presión alta, ¿no? Y aquí lo ponen. Si tienes un paciente que le controlaste la presión hoy día y está óptima, debes medirle la presión al menos cada 5 años. Sin embargo, esto puede variar según la edad. Si tienes un paciente más de 60, 70 años, no es lo mismo que tengas un paciente de 30 años. Entonces, si es mayor, yo recomendaría mucho más frecuente. Si la presión está en normal, ¿no? De 120 a 129 o de 80, ¿no?
no es óptima, pero ya es normal todavía, varía dependiendo de la edad de tu paciente y de los factores de riesgo que tenga. Si está en normal alta, la presión va de 130 a 139 y de 85 a 89, entonces se lee anualmente. Sin embargo, si ya tienes un paciente que está hipertenso y no llega a esta meta, considerar la hipertensión enmascarada, o en este paciente que nunca tuvo el diagnóstico, pero le tomaste y encontraste 136, pero todavía no es alta para ellos, y 88. En estos pacientes también piensa en realizarle un AMPA, un mapa, un monitoreo ambulatorio o domiciliario de la presión arterial para diagnosticar. El mapa se pone por 24 horas, de necesidades que hemos estado mencionando, y le toma cada media hora en el brazo la presión arterial en el día, y cada media hora en la noche y cada 15 minutos en el día. Y el AMPA es ese control con su tensión metrodigital 2 veces en la mañana, 2 veces en la noche por una semana. Si ya tienes un paciente que es hipertenso, la meta es que esté menos de 140/90 y hay que medir en varias consultas la presión arterial o medición de la presión arterial fuera de la consulta. Entonces, ¿cuál es la comparación entre las dos? Y nuevamente, la meta en los dos, los norteamericanos y los europeos, dice que la presión arterial debe tener una meta en menos de 130/80, ¿no? Y la definición de hipertensión para los norteamericanos es si sube más de 130/80. Para los europeos hasta ahora, 2020, dice que es más de 140/90. El grado de hipertensión también lo clasifican. Los norteamericanos dicen que normal menos de 120/80, los europeos lo llaman óptimo. Y para los norteamericanos esta presión elevada está entre 120 y 129, pero menos de 80. Y para los europeos dice que es normal entre 120 y 129 y 80-84. Y más, los europeos dicen que es normal alta, 139 y hasta 89 la diastólica. La hipertensión, ya para nos hablan de 130 a 139, estadio 1, estoy repasando lo que hemos dicho, y estadio 2 más de 140-90. Para los europeos es estadio 1 de 140 a 159 y de 90-99, y el estadio 2 de 160 a 179 o más de 100 a 109, y el estadio 3 más de 180 a 110. Los dos, como les dije, la meta es tener la presión menos de 138. Europeos son un poco más cuidadosos con los pacientes añosos, con los pacientes que tienen más de 65 años, 70 años, 80 años, en los que ya hablan de que la presión en estos podría ser un poquito más permisivo y ir de 130 a 80, especialmente en los diabéticos ya avanzados o en los pacientes que tienen insuficiencia renal. Bueno, pues hay varias clasificaciones, ¿no? No se olviden de medir el riesgo vascular por estas guías que les hemos estado mencionando y que están ahí. Y la guía europea que utiliza el score que ya les he mencionado, y siempre ver si hay daño de órgano blanco o lesión orgánica mediada por la hipertensión, que es la última forma de terminología que utilizan los europeos. Y también algo que dicen los europeos es que no te olvides de hacerle la edad cardiovascular. No importa que tu paciente sea joven y tenga 40 años, si le haces el score y su riesgo cardiovascular es de 60, este paciente ya no tiene 40 años, si no tiene una edad de riesgo cardiovascular, y así se llama, edad de riesgo cardiovascular, que sería de 60 años, ¿no? Estudios en el Perú y en Latinoamérica se hicieron, pero en el Perú se hicieron dos grandes estudios, el Tornasol 1, no estoy seguro si fue el 2004 aproximadamente, y el 2011 el Tornasol 2, en la cual yo tuve la oportunidad de participar, gracias a la invitación del doctor Gamio, y tuvimos el Tornasol 2, ¿no? En el Tornasol 2 lo que hablan es que la presión arterial en nuestro medio está subiendo hasta 27, la incidencia, y hace también una diferenciación entre costa y sierra y selva, y miren en el Tornasol 1, que fue años antes, cómo en la costa se incrementó del 27 al 31%, en la sierra del 20 al 23%, e incluso ahora pensamos que es más, va a haber el otro tornasol, estamos pensando realizarlo, y en la selva del 22 al 26%. Estas todavía utilizaban la clasificación norteamericana antigua, y como hemos visto el 2018, esto fue realizado el tornasol el 2011, el 2010 ya ha cambiado.
Las dos guías te recomiendan el tratamiento no farmacológico y el disminuir los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, no te olvides de estratificar el riesgo cardiovascular y si según sus valores, 10% es de riesgo alto, pero en todos, tanto en los que tienen presión alta como en los que no tienen, debemos modificar principalmente estos factores de riesgo cardiovascular, pero recuerden que son como 10 o 11 factores de riesgo cardiovascular, incluso más. Todos los pacientes deben dejar de fumar, todos deben consumir en forma moderada el alcohol, lo vamos a ver ahorita que es moderado, todos deben hacer actividad física y bajar de peso, todos deben alimentarse sanamente, todos deben dejar el consumo de grasas saturadas y bajar el consumo de sodio y azúcares. Todos deben realizar actividad física, comer saludable y dejar de fumar. Los europeos que utilizan, y los europeos del 2013 hacen un riesgo cardiovascular y ven, y lo que me sirve esta tabla, solo le ponen la presión en este eje y aquí los factores de riesgo. Si tienes un paciente que tiene presión arterial normal o incluso elevada y tiene ya falla renal o es diabético, ya su riesgo, por más que la presión esté normal, es moderado. Pero su presión está más alta, se eleva a riesgo elevado o muy elevado. Y si el paciente ya tiene una enfermedad cardiovascular sintomática, doctor, hizo una embolia, pero él no es hipertenso, no es diabético, no tiene, y su presión está normal o normal alta, miren, el riesgo ya es muy alto, solo por haber desarrollado esta enfermedad cardiovascular, y debe ser mucho más enfático y debe ser más cuidadoso en manejar a este paciente, porque su riesgo ya es muy elevado, por más que su presión arterial esté controlada o esté normal y no sea diagnóstico de hipertenso. El doctor Bryce, y del que tome esta diapositiva, habla de referencia a unos artículos que salieron hace muchos años, el 2008, ¿no? En la que hicieron un control de la hipertensión entre el 88 y el 2008, casi 30 años de seguimiento, o 20 años de seguimiento, y vio que entre el 88 y el 94 el control de hipertensión en los Estados Unidos era del 27%, o sea, de todos sus hipertensos solo controlaban el 27%. Y con sus factores, con sus medidas, ya llevaron al 2008 un control hasta el 50% y actualmente hablan de un cero, solo eso. Entonces se atribuye una terapia efectiva, más efectiva, médica, y más que a los cambios de estilo de vida. Pero la prevalencia sigue manteniéndose en 30% en Estados Unidos. En Perú es mucho más bajo y Norteamérica casi hablamos del 20%. Nada más. O sea, de cada 10 pacientes con presión alta, solo 2 están bien controlados. Entonces, lo que dice toda esta revisión es que el control de la presión arterial fue significativamente menor en los jóvenes, en los adultos de mediana edad y mayores, así como en los hispanos versus los blancos. Y también nos dice que el cardiovascular, la hipertensión es la enfermedad cardiovascular de mayor morbimortalidad y la más prevalente y discapacitante en el mundo. Y el doctor Bryce nos dice, debemos esforzarnos más con la detección, un diagnóstico temprano de los pacientes, un manejo adecuado y un control adecuado de la presión arterial, sobre todo en poblaciones de menores recursos, en los jóvenes y en los... Ahora mismo, la enfermedad hipertensiva tiene los objetivos principales, no los únicos, de objetivos de la terapia son el control de las metas o llegar a las cifras que vamos a ver y la protección cardiovascular o vascular, que significa la protección y que no desarrolle daño de órgano blanco, o sea, disminuir el continuum cardiovascular. Entonces, no se olviden, adecuada toma de presión para llegar a las cifras adecuadas con adecuado tratamiento y cambios de estilo de vida o vida saludable y protección vascular. Entonces, estas van de la mano y son las dos, porque todo esto nos va a llevar a menos morbimortalidad y a la disminución del desarrollo de enfermedad aterosclerótica, que es el desarrollo de estas y las complicaciones que si se producen en diferentes partes del cuerpo,
vamos a cambiar el nombre. Si se produce en el corazón con una ruptura de la placa ateromatosa, será un infarto, un síndrome coronario agudo, un infarto agudo de miocardio. Si será un accidente cerebrovascular isquémico. Si se produce en la aorta, será una disección de aorta o una aneurisma de aorta. Si se produce a nivel de miembros inferiores o superiores, enfermedad vascular periférica. Y así podríamos seguir, si se produce a nivel renal, a nivel hepático, a nivel ocular. Algo que es importante entonces recalcarles, chicos, que el gol de tratamiento, la meta obtenida, las 2 guías y en todo a nivel mundial, estamos hablando totalmente de menor de 130/80. Hablo de estas 2 guías, la americana y la europea, porque son las que más leemos, sin embargo no son las únicas, hay la británica, hay la canadiense, hay la latinoamericana, y otras guías más. Los chinos también tienen sus guías, los asiáticos tienen sus guías, ¿no? Los japoneses tienen sus guías, pero todas van en el mismo sentido. No se olviden que la cantidad de millones que utilizan para controlar la presión arterial a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial es muy alta, ¿no? Y que la hipertensión produce casi 10.5 veces los millones de muertes solo por enfermedad cardiovascular, y con un hipertenso tienes de todos los strokes que han tenido, los ACVs isquémicos que han tenido o hemorrágicos, el 57% son por hipertensión arterial, y de todas las muertes por enfermedad cardiovascular, el 24% son por hipertensión arterial. Lo que debemos hacer entonces es una reducción de la presión arterial por una intervención no farmacológica, y aquí es donde deben ustedes tomar en cuenta. Ustedes como estudiantes de medicina deben incentivar en nuestra población, y también como nosotros como médicos, desde el inicio, a un control adecuado del peso corporal para las personas con sobrepeso o con obesidad. Lo ideal sería tener 5 en valor, por ejemplo, promedio. Vamos a ver una persona, doctor, tengo una paciente que mide un paciente que mide 1,70 m, su presión arterial o su peso máximo debería ser alrededor de 65 kilos. Y para eso tienes una fórmula, el índice de masa corporal, que lo ideal debería ser menos de 30, ¿no? Y lo ideal menos de 25, pero por lo menos que baje a menos de 30, o sea, que esté en sobrepeso y que no esté en obesidad, porque más de 30 es obesidad. Y si está en menos de 25, o sea, ni siquiera en sobrepeso, sino en peso normal, eso es lo mejor, lo óptimo. Lo otro que debes hacer debemos incentivar es una dieta adecuada para mejorar la salud cardíaca, basada en la restricción del sodio, o sea, que coma bajo de sodio. ¿Y cuánto es más o menos? Hablamos que sería lo ideal a 5 gramos de sal al día. Recuerden que 1 gramo por ciento de cloruro de sodio. 5 gramos sería unos 2 gramos de cloruro de sodio, ¿no? En todo 2 gramos de sal. Algunos dicen hasta 6 gramos de sal, menos de 6 gramos, que sería 2.4 gramos de cloruro. Hay que darle suplemento de potasio, dieta rica en potasio, excepto en los renales. Debemos incentivar el aumento de la actividad física basado en un programa muy estructurado. Entonces, en lo que es prevención de hipertensión arterial, estos son los temas. Controlar el peso, que nuestra población haga más actividad física, que baje de peso, que coma más saludable, que baje el consumo de sal, que suplemente en su dieta el consumo de potasio, que aumente la actividad física basada en un programa estructurado, y comenzar progresivamente. Si es un paciente que siempre hace actividad física, podemos iniciar con 150 minutos a la semana. Más o menos son 30 minutos por día, por 5 días, o 5 días a la semana, pero lo ideal es llegar a 45 minutos 7 días por ser diario, 45 minutos, que son más o menos unos 250, 280 minutos semanales. Pero podemos comenzar en los pacientes que no hacen mucha actividad física, en los obesos, en los con 75 minutos por semana, o sea, 15 minutos por día, por lo menos 5 veces a la semana, y después de estos progresivamente llevarlo a los 150 minutos, y se puede llevarlo a los 210 minutos o 240. Todos los pacientes debemos limitar el consumo de alcohol con el ejemplo, o sea, desde nosotros, desde nuestras familias, debemos disminuir el consumo de alcohol diario. Y esto en nuestro medio no justifica, pero sí decirles que disminuyan la cantidad de consumo. Los europeos, muchos argentinos, muchas poblaciones a nivel mundial
los norteamericanos tienen costumbre de tomar un vasito de vino Ahorita estoy ocupada, después mamá. del almuerzo o en la cena. Entonces ellos sí tienen un consumo de alcohol diario. En ellos deberíamos disminuir y se dice que la meta es llegar a solo máximo 2 copas de vino al día en el varón y una copa de vino al día en la mujer. Pero no sirve en nuestra población, por ejemplo, porque nosotros no estamos acostumbrados ni desde jóvenes a tomar nuestro vinito, ¿no? Y muchos consumen otro tipo de bebidas alcohólicas. Y algunos dicen, no, yo debo tomar 2 por día, por 6 días, son 12. Como es sábado y no he tomado toda la semana, hoy día me tomo las 12. Eso tampoco sirve, chicos. Eso es perjudicial. Muchas terapias no farmacológicas son efectivas para disminuir la presión arterial y se en personas con presión arterial elevada o con hipertensión estadio 1 y 2, pero yo diría que estas actividades no farmacológicas deben ser realizadas en todas las personas. Cambio de estilo de vida saludable o una actividad física frecuente en todas las personas, sean o no sean hipertensas. ¿Y en quiénes debes iniciar el tratamiento? En los que tienen riesgo cardiovascular elevado o en los que ya tengan cifras, por más que tengan cifras mayores de 130-80. Entonces, si tienes un paciente con riesgo cardiovascular bajo, menos del 100%, de 10% a 10 años, o la presión está alta, la historia y no hay historia de enfermedad cardiovascular, puedes iniciarle la terapia farmacológica. O sea, si ya tiene más de 140-90, no importa si es riesgoso o no, tu paciente ya debe recibir medicamentos. Esto según la guía americana y europea. Pero si tienes un paciente que tenga 140-90 o 130-80, ellos todavía terapia no farmacológica. En conclusión, la medición de la presión arterial se debe repetir cada 3 a 6 meses. Los adultos deben ser estratificados de factor de riesgo cardiovascular y si tienen alto riesgo, debes chequearles la presión cada mes para ver si están controlados. Si están en estadio 2, ya cada mes también. Pero si son presiones de estadio 3 o más según los europeos o los norteamericanos, presiones más de 160/100, ¿Qué? debes hacerles una Pero monitorización estoy haciendo, no, seguida, un ahorita estoy en seguimiento clases, adecuado de así la no me estás presión arterial molestando. y ajustar la dosis antihipertensiva. Los diabéticos meta menos de 130-80, pero si son diabéticos complicados entre 130 a 140, no más de 140 y menos de 80 la diastólica. Siempre usar antihipertensivos de primera línea y especialmente, y si ya tienen compromiso renal, utilizar enzimas convertidoras de angiotensina o los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o los bloqueadores de receptor de angiotensina. ¿Cuál es nuestra meta entonces? Menos de 130-80. En la mayoría de los riesgos, los medicamentos que podemos usar, tiacídicos, calcio antagonistas, ahí está el hidrocloropenicida, aquí están el amlodipino, nifedipino, nicardipino, y los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que están los inhibidores de la convertidora de angiotensina o los bloqueadores del receptor de angiotensina. Si ya tienes un paciente que su meta de 20 milímetros la sistólica y más de 10 la diastólica, quiere decir, por ejemplo, doctor, la meta es 130-80 y este paciente tiene 150 o 90, en ellos debe iniciar con 2 antihipertensivos. Monitorizar rutinariamente, ambulatoriamente la presión y hacer un monitoreo más estrecho para poder alcanzar nuevas metas porque hay una inconsistencia entre las tomas de presión en la casa y las tomas de presión en el consultorio. No se olviden, entonces, repito, las dietas no farmacológicas que debemos realizar en toda nuestra población, que es disminuir de peso, todos los avances o los approaches dietéticos para la hipertensión, que lo hemos mencionado, o sea, dieta DASH, que es bajo de sal, rico en verduras, frutas, semillas enteras, en vegetales, ¿no? Esa es la dieta para bajar la hipertensión arterial. Bajo en grasas saturadas, reducir la ingesta de sodio, incrementar la actividad física, ¿no? Y recuerden que esta dieta DASH disminuye entre 5 a 10 milímetros de mercurio
y que la baja de peso disminuye por cada kilo que pierdas 1 milímetro de mercurio de la presión arterial sistólica. El tratamiento farmacológico en la hipertensión, entonces hay varios grupos de medicamentos, estos son todas las guías que se han presentado y que se presentaron. Todos hablan que deberíamos utilizar inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, inhibidores del receptor de angiotensina o los calcioantagonistas y después y también los diuréticos. Esos 4 son los grandes grupos. Y en algunas situaciones especiales los beta bloqueadores, ¿no? Esto el 2007, se decía antes del 2007 que los grupos deberíamos ser entre estos, los diuréticos, los bloqueadores de receptor AT1, los sartán, valsartán, telmisartán, los ARAs están aquí, los calcioantagonistas como amlodipino, nifedipino están aquí, los inhibidores ECA como el de enalapril, captopril, lisinopril están aquí, y los alfa bloqueantes muy aparte, ¿no? Y se podía combinar cualquiera de estos. Sin embargo, a partir del 2007, el 2008, se dijo, no, mejor lo que hacemos en una pirámide, que es donde podemos tener 3 grupos importantes, los calcioantagonistas, más efectivos en los ancianos, los diuréticos y los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y dentro de estos están los 2, los IECAS y los ARAS. Y los beta bloqueadores son en situaciones especiales. Hicieron una comparación que hasta ahora se mantiene, y miren, entre los IECAS y los ARAS, todos utilizan en insuficiencia cardíaca, posinfarto de miocardio, especialmente en alto riesgo de enfermedad coronaria, en los diabéticos, en los nefrópatas y en su beneficio. Los calcioantagonistas, ¿no? Es mucho menos en la insuficiencia cardíaca y en el infarto, sí en los altos riesgos de enfermedades coronarias y en los diabéticos y en los ancianos, ¿no? Y en los nefrópatas, bueno, el amlodipino podríamos utilizar, ¿no? Todos los estudios te dicen que si das un tratamiento te van a disminuir la incidencia de desarrollar fibrilación auricular, ¿no? Y estas son las semanas que utilizaron, los medicamentos que utilizaron, muchos IECAS, algunos ARAS, ¿no? Beta bloqueadores, algunos calcioantagonistas, y disminuyeron el resultado de producirse la fibrilación auricular en la mayoría de los estudios. En los hipertensos diabéticos, la meta es disminuir los accidentes cerebrovasculares, y si tú controlas la presión, reduces hasta un 30% de estos, reduces hasta un 25% la producción de un ACV fatal, un 40% de reducción de falla cardíaca, ¿no? Acá, falla cardíaca 64%, ACV fatal 39%, mortalidad total 21%, y todos los ACVs 30% de reducción. Y esto con medicamentos tipo IECAS o indapamida, diuréticos, ¿no? Mayores de 80 años. El estudio SPRING, que es importantísimo y que los norteamericanos lo toman como meta para disminuir y decir que la hipertensión sea a partir de 60. Y recuerden que en los pacientes mayores también hay que bajar la presión arterial, ¿no? Y también evaluar periódicamente para que no bajen mucho y para que toleren el tratamiento. Hasta esto está en debate. Lo que hasta ahora dicen que no debemos bajar la sistólica en menos de 120, 80. Sin embargo, el estudio SPRING en Estados Unidos, dado el 2013, 2014, ya te dice que podrías bajar hasta 120, 80 si el paciente te tolera, y te va a ir mejor que no controlarlo. Entonces, hasta ahora las guías no se ponen de acuerdo. Recuerden que existe un punto J, que si más bajas la presión arterial, si está con 110 y es más frágil tu paciente, es más anciano, tiene más comorbilidades, puede ser más perjudicial, porque va a llegar a la hipoperfusión de tejidos. En los pacientes de hipertensos de edad muy avanzada y mayores, la dependencia, la fragilidad y las comorbilidades influyen en las decisiones del tratamiento, ¿no? Especialmente en los muy mayores, y en estos muy mayores, ¿no? Y renales, con falla renal en diálisis, incluso los diabéticos complicados, no deberíamos bajar 130, pero sí tampoco mantenerlos más de 140. Entonces deberíamos mantenerlos entre 130, 140 o 130, 139 milímetros de mercurio, y la diastólica entre 80 a 90, ¿no? Todas las guías americanas y europeas
te hablan sobre los cambios de estilo de vida, ¿no? Pérdida de peso, dieta saludable, viaje de sal, suplementos de potasio, aumento de actividad física, disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Las dos guías utilizan IECAS, ARAS, calcio antagonistas y diuréticos como medicamentos de primera línea, y los beta bloqueadores consideran de segunda línea. Y en todos dice que si ya te pasa más de 20 milímetros de mercurio y en la sistólica y la diastólica, debes dar por lo menos una terapia combinada. Y lo mejor todavía sería en una sola pastilla para mejorar la adherencia. Las combinaciones más adecuadas son los IECAS con los calcio antagonistas o los ARAS con los calcio antagonistas. Y nunca, y esto soy enfático, nunca en ningún estudio hasta ahora, y hasta ahora está contraindicado, usar un IECA y un ARA juntos a la vez. O sea, tú no puedes usar un enalapril con losartán o enalapril con valsartán o captopril con losartán, valsartán, telmisartán o mesartán. Cualquiera de estas dos combinaciones son peligrosas y te producen más daño renal. Y solo algunos nefrólogos, y los nefrólogos utilizan ya en pacientes con estadios finales de falla renal. Los europeos nuevamente hacen énfasis en el consumo de sal, menos de 5 gramos por día, clase 1 de evidencia, disminuir el consumo de alcohol, ¿no? Lo que hemos mencionado, y disminuir el peso y la cintura, el perímetro de la cintura, ¿no? El perímetro de la cintura debe ser menos de 94 en los varones y menos de 80 en las mujeres. Entonces, otra forma de controlar sería la talla, ¿no? La talla del pantalón. Cuanto menos talla del pantalón tenga tu paciente, más saludable va a ser. Si utiliza 38, 40, X, quiere decir que es más gordito, más factor de riesgo cardiovascular. Si está más delgado, menos factor de riesgo cardiovascular. O sea, midan la cintura en vuestros pacientes. Y el ejercicio aeróbico, al menos 30 minutos de ejercicio moderado, 5 días a la semana. Y ellos hablan de moderado, no leve. Salven los pacientes muy frágiles que debes comenzar progresivamente, la mayoría debe ser actividad moderada. ¿Y cómo podrías controlar esto? ¿Qué es moderado, doctor? Hacer, digamos, una caminata rápida, sin llegar al trote, una caminata rápida, una caminata apurada, sin estar preocupado. Eso vendría a ser un ejercicio dinámico moderado. El tratamiento farmacológico para los europeos es el mismo, IECAS, diuréticos, ARAS, calcioantagonistas, ¿no? Siempre evaluar el riesgo cardiovascular y para los menores de 65 años, la meta es menos de 130-80, pero no, hay que tener mucho cuidado si baja menos de 120. Y los pacientes con enfermedad renal crónica, los diabéticos y los frágiles, entre 130 y 140. No se olviden que la terapia combinada en un solo comprimido, o sea, todo comprimido, mejora la adherencia del paciente. Es diferente decirle a un paciente, tome estas 3 pastillitas, uno en la mañana, uno en la noche, o 2 en la mañana, a mediodía y en la noche, y son como 6, 8, 10 pastillas que toma al día. Pero si todo eso le mezclas en una sola, y hay una medicación, y con una sola pastillita al día, este paciente va a cumplir su terapia y va a tener mejor adherencia, ¿no? Entonces, no se olviden que todos los pacientes que tienen presión arterial normal u óptima, hay que promover en ellos estilos de vida y revisiones anuales de la presión arterial. Si están con presión elevada, de 120 a 129 o menos de 80, tratamiento no farmacológico, igual cambios de estilo de vida saludables, y revisar cada 3 a 6 meses. Y los hipertensos de estadio 1, estos los norteamericanos lo hablan, tratamiento no farmacológico y revisar 3 a 6 meses, y si sigue alto, ver la probabilidad de dar tratamiento, ¿no? Si el riesgo cardiovascular es alto, sí, iniciar medicamentos y cambios de estilo de vida y revisar mensualmente. Si cumplen el objetivo, cada 3 a 6 meses cambiarle. Y si no cumplen el objetivo, si sigue alta la presión arterial, optimizar la adherencia al tratamiento o intensificar el tratamiento médico. Y si es un paciente que tiene más de 140-90 en estadio 2, el tratamiento oncológico es importante, y también ver la terapia médica y ver si cumple o no la meta. Y esta última diapositiva es solo para decirles que hay varios medicamentos que vas a usar: diuréticos, calcioantagonistas, beta bloqueadores,
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los inhibidores de los receptores de angiotensina, pero todos tienen contraindicaciones, indicaciones, efectos colaterales, contraindicaciones probables, absolutas, relativas, y debes conocer de todos estos tus pacientes para llevar a un adecuado tratamiento. Y también tener en cuenta que tienes pacientes especiales como la raza negra, las embarazadas, los ancianos, los niños, para el manejo hipertensión. Al final, todos los pacientes son de tratamiento individualizado. En cada paciente es diferente y no puedes generalizar a todos los pacientes. Porque si fuese cierto, solo existiría un grupo de medicamentos y a todos les daríamos esto. Muchas gracias y si tienen preguntas. Muchas gracias, doctor. Chicos, si tienen preguntas, por favor, escríbanlas en el chat. Doctor, buenos días. Disculpe, tengo una duda. Considerando el medio en el cual vivimos, que es a mayor altura, ¿esto podría hacernos pensar de que podemos sobrepasar esa meta de 130 sobre 80? Esa es una gran pregunta. Los estudios en hipertensión arterial en altura pues se han realizado muy pocos. Uno de los grandes estudios que estaba corriendo y que lo presentó la doctora Medina, Chepita Medina, de Arequipa, menciona, y los estudios en Latinoamérica pues, y en el mundo entero, mencionan que la altura es uno de los factores. Lo que sí se ha visto más que la altura, en vez de disminuir la prevalencia, la incidencia de hipertensión arterial, lo que se ha visto es que la altura va a empeorar los cuadros en algunos pacientes, no en todos, de la presión arterial. Entonces hemos visto muchos pacientes nuestros que utilizan 2, 3, hasta 4 tipos de grupos de medicamentos para bajar la presión arterial, y cuando bajan a nivel del mar, regulan su presión e incluso bajan mucho su presión arterial, y en ellos es necesario suspender la medicación o disminuir la medicación, especialmente aquellos que se quedan muchos meses, años. Pero muchos de ellos se ha visto que al regresar a nivel de altura empeoran o descompensan su presión arterial y tienen que volver a su tratamiento anterior. Entonces muchas veces cometemos el error de haber, estando en la costa, en la selva, poder decirle, pero usted, ¿quién le ha dicho que es hipertenso? Y eso he visto muchos de los colegas que le ponen, usted no es hipertenso, usted, ¿por qué tiene que tomar valsartán, amlodipino y hidroclorotiazida? No, suspenda. Usted no tiene la presión e incluso usted no es hipertenso. ¿Quién le ha dicho? Dejó de tomar por alguna XY motivo, regresa a nivel del mar, de altura, o incluso a nivel del mar, y comienzan a desarrollar otra vuelta de hipertensión arterial o descompensación o crisis hipertensiva, y en algunos incluso emergencias hipertensivas con accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, y pueden llegar a la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado y saber, la altura descompensa la presión arterial y eso es definitivo. La incidencia es mencionado, pero sí los que están en altura pueden descompensar la presión arterial, y que cuando regresan a nivel del mar, no en todos, pero en una regulan mejor la presión arterial. Muchas gracias, doctor. Alessandra. Doctor, un compañero hace la siguiente pregunta. En un paciente con diabetes, ¿qué medicamento de primera línea para la hipertensión estaría menos indicado? A ver, en un paciente con diabetes, un paciente diabético, lo ideal, como hemos visto, y si ya tiene proteinuria, lo mejor sería los ARAs o los IECAs. Pero van bien también los calcioantagonistas. El menos indicado podría ser la combinación de beta bloqueadores con diuréticos, porque descompensan la glucosa, ¿no? Empeoran la glucosa. Entonces, en estos pacientes los menos recomendados serían esos, pero no están contraindicados, ¿no? No están contraindicados. Lo importante es saber que los diabéticos son más difícil control la presión arterial, y en ellos incluso utilizan muchas veces una triple terapia antihipertensiva.
Doctor, también hay otra pregunta que hace el compañero Rivaldo Sánchez, que dice, un paciente que recibió tratamiento durante ya un buen tiempo y decide corregir sus estilos de vida de forma drástica, como bajar de peso, hacer mucho ejercicio y consumir poca sal, y logra reducir su presión arterial a niveles normales, ¿se debería retirar la medicación? Bueno, primero lo que tienen que tener en cuenta, Rivaldo, es que tus pacientes son por la medicación. Recordar también que si bien es cierto, cambiar de estilos de vida, bajar de peso, consumir menos cantidad de sal, hacer más actividad física, te van a reducir los centros de mercurio, pero no es tan importante. Entonces, en estos pacientes, si controlan la presión y cambiaron, lo que tienes que recordar es que este paciente está bien controlado por la medicación y por los cambios de estilo de vida. Si tú le suspendes o le suspendes la medicación, lo más probable es que logres que se descompense y nuevamente que esté con presiones arteriales más elevadas. Mi recomendación, solo tendrías que disminuir la medicación, suspender en algunos casos si te hacen episodios de hipotensión. Si no te realizan episodios de hipotensión y están bien controlados y asintomáticos, déjales con su medicación. Doctor, Marcia hace la siguiente pregunta. Dice que para diagnóstico de hipertensión en Perú, ¿qué guía deberíamos de usar, la americana o la europea? La pregunta, Marcia, muy buena. No hay una respuesta absoluta, pues al final las guías son eso, guías. No es un protocolo, no es algo que debes seguir, señorita. Particularmente las que estoy usando actualmente yo son las europeas. Me gustaban mucho las norteamericanas del séptimo reporte, pero con esta modificación hay que tener mucho cuidado, especialmente porque tenemos bastante población nosotros mayor. Los europeos, en sus últimas posiciones, la mayoría de los grandes maestros y de los grandes ponentes de hipertensión arterial están llegando a una conclusión. Cuanto mejor, un poco menos tengas la presión arterial, vas a ir mejor. Y todos los estudios lo están demostrando. Si tú quisieras una respuesta absoluta, yo todavía recomendaría usar la guía norteamericana, la guía europea, porque ahí todavía te habla de 140-80 y somos una población latinoamericana. Las guías latinoamericanas también hacen todavía, se guían casi como los europeos, en que la hipertensión se diagnostica en más de 140, 90. Entonces, la respuesta sería más los europeos, pero nadie te podría criticar. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado que podrías utilizar la norteamericana, pero ten mucho cuidado porque ellos hablan de hipertensión en 130, 90 y nosotros estamos, como hemos visto en la pregunta anterior, en altura. Entonces, vamos a tener pacientes con presiones ligeramente más elevadas y si le damos tratamiento, podríamos tener pacientes con hipotensión o con ortostatismo y descompensar a nuestros pacientes. Gracias, doctor. Ahora Gisela hace la siguiente pregunta, que es, si un paciente que tiene hipertensión arterial y vive en altura va a la costa, en este caso, ¿la medicación que está recibiendo cambiar? Bueno, como hemos dicho, no en todos va a producir esta regulación de presión. Entonces, lo que normalmente se debe realizar, ¿qué es lo que deberías decir? Si tú tienes un paciente que está con hipertensión y que recibe su medicación, dice, si usted viaja a nivel del mar, monitorice estrechamente su presión arterial los primeros días. Y después periódicamente, semanalmente. Si usted no tiene ninguna molestia y si no baja su presión arterial, continúe con su medicación habitual. Solo disminuiría la medicación o suspendería la hipotensión. Eso es lo que normalmente yo hago, ¿no? Entonces, cuando bajan a nivel del mar, les sugiero. Porque hemos tenido muchos pacientes que, doctor, todo seguido he viajado hasta Estados Unidos o he estado en Europa y estoy normal con mi medicación y no he dejado ni un solo día. Hay otros pacientes que te dicen, doctor, me ha bajado mucho la presión y por ejemplo, mi último paciente que habló justo hace unas 2-3 semanas, me dijo que había viajado a Inglaterra y en Inglaterra le habían cambiado la medicación porque era muy potente el que yo le había dado, que era olmesartán, por ejemplo,
con amlodipino y solo le habían dejado con losartán, le habían disminuido. Sin embargo, cuando regresó, 2 semanas después que seguía con el losartán, comenzó a desarrollar presiones de 170. Entonces, cada caso es individualizado. No debemos generalizar, no quiere decir que todos los pacientes hipertensos que bajan a nivel de la costa deben suspender o disminuir la medicación. Eso no estoy diciendo. Lo que estamos diciendo es que cada paciente debe hacerse chequear la presión arterial a nivel del mar, cuando bajen hacia el nivel del mar, y en los casos en los que se les baje mucho la presión arterial o que sean sintomáticos y comiencen a hacer síntomas de ortostatismo, en ellos deberíamos o podríamos disminuir e incluso en algunos suspender la medicación dependiendo de cada caso. Gracias, doctor. Ahora Daniel nos hace la siguiente pregunta, que es, ¿en pacientes con hipertensión arterial y COVID se les suspende los YECAS? La respuesta es no, Daniel. Los primeros meses, en enero y febrero, y hasta en marzo, comenzamos a tener una avalancha de llamadas de los pacientes porque salía un estudio en los que decían que como utilizaban el COVID, el coronavirus, utilizaba el ECA2, la enzima convertidora de angiotensina 2, para ingresar en la célula, y que los que utilizaban ARAS o IECAS sobreexpresaban este receptor y por eso que podía tener un efecto deleterio y deberíamos suspender. Bueno, eso ha sido dejado. Todas las sociedades a nivel mundial ya han demostrado, y muchos estudios han demostrado, que no debemos suspender el tratamiento de nuestros pacientes, el tratamiento antihipertensivo, usando IECAS o ARAS. No debemos de suspender, eso es primero. E incluso algunos dicen que los pacientes que están usando IECAS ARAS tienen cierto beneficio, pero eso tampoco no está probado. Entonces, mi recomendación es no suspender. No deberíamos, porque no hay ningún asidero, ningún estudio, y todas las sociedades actualmente, 17 de mayo del 2020, han demostrado que no son perjudiciales y que incluso podrían ser beneficiosos. Nuestros pacientes se benefician si están usando un IECA y un ARA. Entonces, no cambien su medicación antihipertensiva si está bien controlado el paciente, aún esté usando calcioantagonistas o diuréticos solos, no cambien por el COVID. Segundo, olvídense del temor de que los IECAS ARAS son perjudiciales o más dañinos en la era COVID. Eso es mentira, ¿no? E incluso ahora también, solo adelantándoles, por ejemplo, los británicos sacaron hace poca semana que esto del ibuprofeno también está en duda. No tenemos ningún estudio hasta ahora, evitemos los AINES en esta era COVID, solo si son necesarios podemos utilizarlo, pero también ese temor que hablamos del ibuprofeno no está todavía bien fundamentado, ¿no?, de usar los AINES. Pero en lo que es IECAS y ARAS, ningún estudio lo demuestra. Sus pacientes deben continuar la medicación antihipertensiva habitual. Gracias, doctor. Ahora Cristian nos hace la pregunta de, ¿realizar una sangría en paciente hipertenso es un buen tratamiento? No, Cristian, olvídate de eso. Primero, la sangría solo se realiza en un paciente que tiene poliglobulia y tiene un hematocrito mayor de 60. Hay pacientes que tienen 70, 75 y ellos son de alto riesgo. En ellos se hace la sangría. Pero como tratamiento en cualquier paciente de sangría para bajar la presión, eso no está mostrado y eso es perjudicial. Entonces no debemos realizar, olvídense de la sangre. Gracias, doctor. Ahora Ángela hace la siguiente pregunta. ¿El tratamiento farmacológico es hasta que se muera el paciente? Y esta vida. Recuerden que la hipertensión arterial, creo que no lo dije, pero el 90%, 95% de nuestros hipertensos, incluso más, 98%, son hipertensos esenciales primarios, como poligénica. No sabemos qué factores y podemos hacer toda investigación, doctor, le he hecho investigación en riñón y no sabemos, y hasta ahora nos hemos encontrado en 95% o más de nuestros pacientes no va a haber una causa de hipertensión arterial. Entonces en ellos el tratamiento es de por vida. Si tú vas a querer, porque ya llegó a su presión y está en 110, 120, 130, 80, 120, 80, doctor, y se siente bien y le suspendo, pues vas a cometer un error porque este paciente se te va a descompensar en algún momento y te va a hacer crisis hipertensiva. Entonces el tratamiento es de por vida, eso es uno. Y hay un 5% o a veces menos de los pacientes hipertensos que tienen hipertensión secundaria. Entonces en todo tu paciente siempre investiga cómo está la tiroides, cómo está la función del riñón,
si no tiene coartación de aorta, si no tiene feocromocitoma, que podría ser algunas causas de hipertensión secundaria. ¿Cuáles son los indicios que te van a hacer sospechar? Presiones muy altas que no se pueden controlar, más de 180, 190, 200, 210, ¿no? Esos pueden ser secundarios. Pacientes que comienzan muy jóvenes con hipertensión, 20 años, 30 años, 15, 5, niños, son los que te hacen descompensar. Y algunos que tienen otros factores como el hipertiroidismo, por ejemplo, que también podría estar haciendo una hipertensión secundaria. Gracias, doctor. Ahora Claudia hace la siguiente pregunta. ¿Los pacientes hipertensos qué exámenes laboratoriales deben realizarse periódicamente? A ver, en todo paciente hipertenso, incluso en la primera evaluación, tú debes ver cómo está su hemograma, ver su hematocrito para que no tenga poliglobulio y otros, cómo está su función renal, cómo está su perfil lipídico, porque lo que hemos dicho es que hay que hacerle un riesgo cardiovascular. Entonces, eso es lo de inicio que debe realizar un examen de orina, una radiografía de tórax, un electrocardiograma. Ahora, periódicamente, por lo menos una vez al año, deberías revisar los electrolitos séricos, porque hay que ver cómo está el potasio, cómo está el sodio. Hay muchos pacientes que te hacen hiponatremia, hipocalemia, o hacen fallas renales y hacen hipercalemia, entonces tienes que tener mucho cuidado. Periódicamente y una vez al año podrías utilizar también el examen de un electrocardiograma, ¿no? La ecocardiografía no es un examen rutinario, pero sí lo podrías realizar cada 3, 5 años, dependiendo de cómo vaya tu paciente. Cada paciente es diferente, pero podríamos utilizar estos exámenes auxiliares. Gracias, doctor. Ahora Julie hace la siguiente pregunta. En pacientes que no tienen ruidos de Korokov continuos, sino que hay un lapso en el cual se detienen, ¿cómo podría saber hasta qué punto insuflar usando el tensiómetro? Lo ideal en estos casos sería usar primero el método de palpación, o el método de toma de presión palpatoria. Eso es lo primero. Segundo, en estos no vas a tener este problema. Entonces, la respuesta sería esa. Otra de las cosas que hacemos algunos es insuflar hasta 180. No está probado, algunos dicen que no debería ser, pero si tú te das cuenta, llegando a 180 de insuflación y disminuyendo, como dice las guías, 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo, vas a darte cuenta que estos pacientes tienen esta fase 2 de Korokov y hacen un mal diagnóstico de presión arterial controlada. Entonces, la palpatoria te va a sacar de dudas. Gracias, doctor. Y para finalizar, Andrea Belén hace la siguiente pregunta. Respecto a la alimentación para prevenir la presión alta, ¿esta debe mantenerse ya como una dieta de toda la vida para el paciente? Sí, y como hemos dicho, no solo para el hipertenso. Toda nuestra población debería hacer una dieta del Mediterráneo, una dieta DASH, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, salvo la cantidad de sodio en las comidas, porque hay sodio respondedores y sodio no respondedores, pero se dice que más o menos el 60% de toda la población hipertensa es sodio respondedora. ¿Qué quiere decir? Si le bajas el sodio, va a bajar su presión arterial. Entonces, por eso es que ya se dice a todos, coman abajo de sal. Si no es un paciente hipertenso, pues en estos bajar el sodio no tendría razón de ser, pero todo lo demás te va a desarrollar los cambios de estilo de vida y una dieta saludable, te va con menos probabilidad de enfermedad cardiovascular.